El amanecer del sol, único amprólogo cinemático, bajo el implacable peso de los siglos donde las arenas del desierto de Libia se funden con el horizonte infinito. Yace una historia sepultada no solo por el tiempo, sino por la voluntad deliberada de los hombres. El viento, ese eterno cronista de lo invisible, susurra nombres que alguna vez hicieron temblar los pilares de Tebas y Menfis. Imaginad por un instante que el velo del presente se desgarra. Retrocedemos 3 milenios hasta una era donde el orden cósmico, la Maoché, parecía inmutable, grabada en la piedra eterna de las pirámides y en el flujo rítmico del Nilo. Sin embargo, un hombre, un faraón ungido por la divinidad, decidió desafiar el eco de sus ancestros. No buscaba la gloria en la guerra ni la expansión de las fronteras físicas, sino una revolución del espíritu que cambiaría el rostro de la civilización para siempre. El aire de Egipto, pesado por el incienso de 1000 dioses, se vio súbitamente barrido por un viento nuevo, abrasador y purificador. El culto al Atón es el nacimiento de un sueño de piedra y luz. Una ciudad surgida de la nada en el corazón del desierto virgen, donde los rayos del sol no eran simplemente calor, sino las manos extendidas de un Dios único que abrazaba a su creación. Pero toda luz proyecta una sombra, y en el resplandor de esta nueva fe se gestaba la semilla de una destrucción absoluta. No estamos ante un simple relato de ruinas, estamos ante el testimonio de una utopía que fue borrada de los registros. Una ciudad que fue condenada al olvido y que hoy, como un espectro de caliza y adobe, emerge para recordarnos que incluso los dioses más poderosos pueden ser silenciados por el olvido. Escuchad el eco de la arena, pues en ella late el pulso de Aketatón, la ciudad del horizonte, el sueño febril de un rey que se atrevió a mirar directamente al sol hasta quedar ciego por su propia verdad. Aquí, donde el tiempo se detiene, comienza el viaje hacia las entrañas de una de las eras más enigmáticas, hermosas y trágicas de la humanidad. El Egipto de los faraones nunca volvería a ser el mismo tras este breve pero fulgurante destello de divinidad solar. Block 2. La ciudad en su apogeo, el horizonte de Atón en el 5º año de su reinado. Amenhotep IV, ahora transformado en Akenatón, declaró que el dios Amón y sus poderosos sacerdotes en Tebas ya no gobernaban su alma. Guiado por una visión mística, se trasladó a una llanura virgen, protegida por un semicírculo de acantilados sagrados. Allí, como por arte de magia divina, surgió Aketatón, el horizonte de Atón. En su apogeo, esta metrópolis era un prodigio de planificación y belleza visual que rompía con 1000 años de tradición arquitectónica. No era una ciudad de callejones oscuros y templos cerrados, sino un oasis de luz y espacios abiertos. Los grandes templos de Atón carecían de techos, eran vastos patios donde el sol bañaba directamente los altares, permitiendo que la divinidad tocara físicamente a sus adoradores. Las paredes estaban revestidas de relieves policromados, donde la familia real se mostraba en una intimidad sin precedentes. El faraón y su reina Nefertiti, bajo los rayos protectores del disco solar, que terminaban en manos humanas. Los palacios estaban decorados con suelos de estuco pintado que imitaban la vida en las marismas, con peces saltando entre lotos y aves alzando el vuelo. Las avenidas eran anchas y rectas, diseñadas para que el carro real del faraón, brillando como el mismo oro, cruzara la ciudad en una procesión diaria
que unificaba el cielo y la tierra. El mármol blanco y la piedra caliza resplandecían con tal intensidad que la ciudad parecía emitir su propia luz interna. Se dice que en las tardes de verano, el aroma del jazmín y los lilos de los jardines reales se mezclaba con el olor del pan recién horneado de las panaderías del templo, creando una atmósfera de prosperidad casi irreal. Era una ciudad diseñada para el gozo de un Dios vivo, un experimento de utopía donde la naturaleza y la fe se fundían en un abrazo eterno. Pero bajo esta fachada de perfección solar, el corazón de Egipto latía con una mezcla de asombro y creciente temor, pues nunca antes se había construido tanto sobre cimientos tan frágiles y revolucionarios. Block 3. El motor. Económico y político, la maquinaria del sol, para que Aketatón surgiera de las arenas en apenas un puñado de años. El faraón Akenatón tuvo que movilizar una maquinaria administrativa y económica sin precedentes en la historia del reino nuevo An. No se trataba solo de una mudanza real, sino del traslado forzoso de toda la burocracia estatal, los escribas, los artesanos y los tesoros acumulados durante generaciones. La economía de Egipto, tradicionalmente centrada en los templos de Amon-Ra en Tebas, sufrió una fractura sísmica. El oro del reino de Kush y el grano de las ricas tierras del delta fueron desviados masivamente hacia el centro del país, a esta nueva capital que devoraba recursos con un apetito insaciable. Miles de trabajadores de canteras cortaban bloques de piedra caliza de tamaño estándar, conocidos como taletats, que permitían una construcción modular y extremadamente rápida, una innovación técnica nacida de la ergue enseña espiritual del rey. Mientras tanto, en los archivos de la ciudad, los escribas redactaban las famosas Kachtaus, Yamarnau, en tablillas de arcilla y escritura cuneiforme. Estos documentos revelan una red de diplomacia internacional vibrante en peticiones de oro de los reyes de Babilonia, quejas de los gobernantes vasallos en Canaán y alianzas matrimoniales con los poderosos hititas. Aketatón no era un monasterio aislado, sino un centro neurálgico de inteligencia y comercio exterior. Sin embargo, este flujo de riqueza era unidireccional. Mientras el faraón se sumergía en sus himnos al sol y en la planificación de sus palacios, los ejércitos en las fronteras de Siria comenzaban a sentir el abandono. El oro que antes financiaba guarniciones y conquistas, ahora se fundía para recubrir los relieves de un dios que solo pedía adoración visual. La economía se convirtió en una ofrenda constante al disco solar, creando una burbuja de esplendor que ocultaba el resentimiento de las antiguas élites desplazadas. La ciudad era un motor que funcionaba a plena potencia, pero cuyo combustible era la estabilidad misma del imperio, consumida en aras de una visión que pocos, más allá del círculo íntimo del rey, lograban comprender o compartir plenamente. Block 4. Religión, cultura y poder. El Dios que no tenía rostro. La revolución de Amarna no fue solo política, fue un asalto frontal a la psique colectiva de Egipto. Durante milenios, los egipcios habían vivido en un cosmos poblado por cientos de deidades zoomorfas, seres con cabezas de halcón, chacal o leona que habitaban en la oscuridad de los santuarios. Akenatón barrió este panteón con una mano de hierro. El Atón no era un ídolo de madera o piedra oculto tras cortinas, era el sol mismo, visible para todos, sin forma humana ni mitos complejos. Esta era la primera religión monoteísta,
o monolatrista del mundo, y su implementación fue absoluta. Los nombres de Amón fueron cincelados y borrados de los monumentos en todo el país. Una mutilación mágica que buscaba aniquilar la existencia misma del antiguo Dios. Pero el poder no residía solo en el sol, sino en su único intermediario, en el propio faraón. El arte egipcio, rígido y eterno, sufrió una transformación casi grotesca y fascinante. Las figuras se volvieron curvilíneas, con estómagos abultados, rostros alargados y labios carnosos, rompiendo con el idealismo atlético de los antepasados. Este estilo de Amarna no buscaba la fealdad, sino una verdad naturalista y espiritual que reflejara la vida dada por el Atón. La reina Neferchichi, de una belleza legendaria capturada en el famoso busto de Caliza, no era una simple consorte, era una fuerza corregente, una manifestación femenina del orden solar. Juntos, bajo el dosel del cielo abierto, oficiaban ceremonias donde la música de las arpas y los sistros llenaba el aire, mientras miles de ofrendas de flores y frutas se apilaban en los altares. El poder ya no se negociaba en la penumbra de los templos subterráneos, sino que se exhibía bajo el juicio constante de la luz meridiana. Sin embargo, para el pueblo llano, la pérdida de sus dioses protectores domésticos como Bis, Utahuerechi, dejaba un vacío aterrador. El Atón era demasiado elevado, demasiado abstracto para consolar a una madre cuyo hijo enfermaba. El poder se había vuelto brillante y puro, pero en su pureza se había vuelto distante, frío y peligrosamente ajeno al corazón humano de Egipto. Bloque 5. La vida cotidiana del pueblo en sombras bajo el sol, lejos de los himnos reales y la mística del palacio. La vida en Aketatón para el ciudadano común era una mezcla de asombro arquitectónico y dura realidad de subsistencia. La ciudad no solo albergaba a la élite, miles de artesanos, canteros, sirvientes y soldados poblaban los barrios periféricos, donde las casas de adobe se apretaban unas contra otras. A diferencia de las viviendas tradicionales de Tebas, estas estructuras se levantaban con prisa sobre el suelo virgen del desierto. En los mercados, el bullicio era constante en se intercambiaban sandalias de papiro, dátiles dulces, pescado seco del Nilo y jarras de cerveza espesa. Las mujeres, con sus túnicas de lino translúcido, molían grano en los patios, mientras los niños jugaban a la sombra de los muros encalados. Sin embargo, excavaciones recientes han revelado una verdad sombría que los relieves oficiales omitían. El análisis de los restos óseos en los cementerios de los trabajadores muestra signos de malnutrición severa, anemia y fracturas por sobrecarga. La construcción de la utopía de Akenatón se cobró un precio humano altísimo. El ritmo de edificación era tan frenético que muchos jóvenes morían antes de alcanzar la madurez, agotados por el transporte de los pesados taletats bajo el sol implacable. Mientras en los templos se celebraba la abundancia del Atón, en las mesas de los constructores, la ración de pan era a veces escasa. Además, el cambio religioso generaba una ansiedad silenciosa. En la privacidad de los hogares se han encontrado pequeñas estatuillas de deidades prohibidas, como Beis, el protector de los hogares, o Toret, la diosa hipopótamo del parto. El pueblo no podía abandonar de la noche a la mañana a los dioses que habían cuidado de sus ancestros por milenios. Aketatón era una ciudad de contrastes violentos, un escenario de pureza solar y mármol reluciente que descansaba sobre las espaldas de una población exhausta, temerosa de haber enfurecido a los antiguos dioses y obligada a adorar a un disco solar
que, aunque les daba luz, no parecía escuchar sus plegarias de hambre y dolor. Bloque 6. Tensiones ocultas y advertencias. El crepúsculo de los reyes, a medida que el reinado de Akenatón avanzaba, la atmósfera en la ciudad del horizonte comenzó a cargarse de una tensión eléctrica, casi insoportable. No era solo el descontento del pueblo o la salud de los trabajadores, era el colapso inminente de un sistema que ignoraba la geopolítica del mundo exterior. En las fronteras, el imperio se desmoronaba. Los hititas, guerreros formidables del norte, avanzaban sobre los estados vasallos, y las cartas de súplica de los generales egipcios llegaban al palacio solo para ser ignoradas o respondidas con himnos poéticos. Akenatón parecía haber perdido el interés por el mundo de los hombres, sumergido en una espiral de introspección mística que muchos en la corte empezaron a considerar locura o traición. En Tebas, el clero de Amón, despojado de sus tierras y riquezas, operaba en las sombras, alimentando una resistencia silenciosa que esperaba el momento oportuno para golpear. La muerte empezó a rondar la familia real de manera trágica y constante. Una tras otra, las princesas reales y la propia Nefertiti desaparecieron de los registros oficiales, sumiendo al faraón en una soledad cada vez más profunda. Los relieves de esta época muestran a un rey envejecido, con el rostro más alargado y triste, ofreciendo flores a un sol que ya no parecía garantizar la eternidad de su linaje. Los presagios eran oscuros, tormentas de arena inusuales cegaban la ciudad, y los susurros de plagas en los barrios pobres alimentaban la paranoia. El ejército, el último pilar que sostenía el trono, veía con horror cómo la gloria de Egipto se evaporaba en el desierto. La utopía se estaba convirtiendo en una jaula de oro. Aketatón, concebida como el centro del universo, era ahora un barco a la deriva en un mar de arena, con un capitán que se negaba a ver las nubes de tormenta que se agrupaban en el horizonte. El resplandor del Atón, Anchis Dador Yividao, empezaba a sentirse como el fuego de una pira funeraria que pronto consumiría todo lo que el faraón había construido. Bloque 7. El evento catastrófico, An, la muerte del sol. El fin no llegó con un terremoto o una invasión extranjera, sino con un silencio sepulcral que envolvió los palacios de Aketatón tras la muerte del faraón herético en el año 17 de su reinado. Con la desaparición física de Akenatón, el alma de la ciudad se extinguió instantáneamente. El experimento monoteísta, que dependía exclusivamente de la voluntad de un solo hombre, colapsó como un castillo de naipes frente al vendaval del resentimiento acumulado. Sus sucesores, atrapados entre la lealtad familiar y la supervivencia política, intentaron mantener la ciudad viva por un breve periodo, pero la presión fue insoportable. Tutankamón, el joven príncipe que heredó el trono, se vio obligado a cambiar su nombre por Tutankamón, restaurando el culto al antiguo dios Amón y abandonando la ciudad del sol para regresar a las seguras murallas de Tebas en cuestión de meses. Aketatón se transformó de una vibrante metrópolis en una ciudad fantasma. Los escribas empaquetaron sus archivos. Los artesanos abandonaron sus talleres a medio terminar y las familias huyeron, dejando atrás todo lo que no podían cargar. El abandono fue traumático y absoluto. Los templos de techo abierto, diseñados para recibir la luz, empezaron a recibir solo la arena abrasadora. Sin el mantenimiento constante de los canales de riego, los jardines de flores exóticas se marchitaron bajo el mismo sol
que antes adoraban. El silencio solo era roto por el crujido de las vigas de madera al ceder y el aullido del viento del desierto que reclamaba su territorio. La ciudad, que había sido concebida como el horizonte de la eternidad, se convirtió en un monumento a la fragilidad humana. El abandono de Aketatón fue el primer acto de una tragedia mayo era Hanla, condena al olvido, de un hombre que se atrevió a soñar con un Dios único, dejando a su paso una capital vacía, que pronto se convertiría en la cantera de sus propios enemigos. Block 8, destrucción humana y material, la de Iome Eneate, Iome Moriae, lo que el tiempo no pudo destruir, lo hizo el odio de los hombres. Tras el abandono de la ciudad, los faraones de la dinastía 19, Ispesiaumenchi, Joramheb, iniciaron una campaña de exterminio histórico, conocida como Damnatio Memoriae. Aketatón no podía simplemente ser abandonada. Debía ser borrada de la faz de la tierra y del recuerdo de las futuras generaciones. Batallones de soldados y canteros regresaron a la llanura de Amarna, pero no para construir, sino para demoler. Con una eficiencia brutal, desmantelaron los templos piedra por piedra. Los hermosos relieves que mostraban a la familia real bajo el Atón fueron sistemáticamente martillados. Los rostros de Akenatón y Nefertiti fueron borrados para que sus almas no pudieran encontrar el camino de regreso en el más allá. Los miles de talatats, los bloques de piedra que levantaron la utopía, fueron robados y utilizados como relleno para los pilonos de los templos de Amón en Tebas y Hermópolis, convirtiendo el sueño del sol en los cimientos ocultos de la religión que intentó destruir. Las estatuas colosales del rey fueron derribadas y hechas añicos, sus fragmentos enterrados en pozos profundos. Los nombres de los reyes de Amarna fueron eliminados de las listas reales oficiales, pasando directamente de Amenhotep III a Joramheb, como si los 17 años del reinado de Akenatón nunca hubieran existido, como si la ciudad del sol hubiera sido solo una pesadilla febril borrada por el amanecer de la ortodoxia. La destrucción fue tan perfecta que durante milenios el mundo olvidó por completo la existencia de esta revolución. Aketatón quedó reducida a cimientos de adobe que se fundían con el lodo del Nilo y fragmentos de caliza perdidos bajo las dunas. El odio político y religioso logró lo imposible: convertir una de las eras más ricas y vibrantes del arte universal en un vacío absoluto en el registro de la humanidad. Block final: ecos del horizonte, memoria y resurrección. El olvido no es eterno, es solo un sueño profundo de la historia. Durante milenios, el nombre de Akenatón fue una sombra sin rostro, pero la Chiehau, más fiel que los hombres, guardó sus secretos bajo el sudario de arena de Amarna. El impacto filosófico de esta era es incalculable. Fue el primer gran cisma de la conciencia humana, el momento en que un individuo se atrevió a decir que la verdad era una y que la luz era para todos. Cuando los arqueólogos del siglo XIX redescubrieron los restos de Aketatón, no encontraron solo ruinas, sino una innovación artística y espiritual que desafiaba todo lo conocido sobre Egipto. La reconstrucción de este pasado nos enseña que el poder puede demoler la piedra, pero no puede aniquilar la idea de la belleza ni la búsqueda de lo divino. Hoy, al caminar por las planicies desoladas de lo que fue la ciudad del horizonte, no vemos solo el fracaso de una utopía, sino el eco de una resistencia cultural que sobrevivió al odio de sus destructores. La ciudad hoy es un testimonio silencioso de nuestra propia fragilidad
y de nuestra inquebrantable voluntad de trascender. Akenatón y su ciudad nos recuerdan que la memoria es un río que siempre encuentra su cauce, incluso a través del desierto más árido. Al final, el sol de Atón sigue saliendo cada mañana sobre las mismas colinas, iluminando los cimientos de un sueño que, aunque fue borrado, sigue latiendo en el ADN de nuestra curiosidad. En este silencio de piedra y viento, comprendemos que ninguna historia muere del todo mientras alguien se atreva a desenterrar su verdad. ¿Qué otra ciudad sepultada por el odio o el tiempo deberíamos despertar de su sueño eterno? El pasado nos espera, siempre dispuesto a hablarnos si estamos dispuestos a escuchar.